Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Estadística. En esta ocasión voy a explicar cómo hallar la moda, promedio y mediana para datos agrupados en clases. En los videos pasados expliqué para datos individuales y para datos individuales organizados en tablas de frecuencia. Esta vez corresponde esta nueva situación que requiere el uso de unas fórmulas un poco complejas. Así que voy a iniciar con el diligenciamiento de esta tabla. Es lo primero que vamos a hacer. Al sumar cada uno de los números de esta columna correspondiente a la frecuencia absoluta, el resultado es 77. Dado que esto es el peso en kilogramos de 77 estudiantes de un colegio y estos datos se han organizados por intervalos. Muy bien. Vamos a hallar entonces la marca de clase. Esta columna corresponde a el dato que está justo en el medio entre 36 y 41, donde 36 es el límite inferior y 41 es el límite superior. Es decir, cada intervalo se encuentra configurado como L inferior, L superior, cada uno de los intervalos. Así que para hallar la marca de clase vamos a utilizar esta formulita. Marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido 2. Iniciemos con el primer intervalo. En el primer intervalo tenemos el número 36 como límite inferior y el 41 como límite superior. Así que para el primer intervalo el resultado será 36 más 41 dividido entre 2. Y esto es 77 dividido 2. Y 77 dividido 2 da como resultado 38,5. Muy bien, así que escribimos en esta casilla el 38,5. Muy bien. Y así sucesivamente hacemos lo mismo con los siguientes intervalos. Voy a realizar la suma para el siguiente intervalo sería el límite inferior 41, el límite superior 46. Esto sería 41 más 46 dividido entre 2. Esto es igual a 87 dividido 2. Y esto nos da 43,5. Muy bien. 43,5. Si realizo la misma suma para cada uno de los intervalos, 46 más 51 dividido 2, luego 51 más 56 dividido 2, voy a encontrar que la tabla se llena de esta manera. Después de 43,5 tenemos 48,5. Posterior a ello tenemos 53,5. Luego 58,5. Luego tenemos 63,5. Muy bien. Siguiente columna. La siguiente columna corresponde a las frecuencias acumuladas que ya hemos trabajado muchas veces en clase. Vamos a tener primero 24, luego 24 más 7 sería 31, 31 más 18 sería 49, 49 más 7, 56, 56 más 7, 63 y finalmente 63 más 14 nos debe dar la cantidad total de datos que es 77. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es la multiplicación de la marca de clase, en este caso este dato, por la frecuencia absoluta. Es decir, vamos a tener aquí
en esta casilla la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Para esa casilla sería 38,5 multiplicado por 24. La siguiente casilla, 43,5 multiplicado por 7. La siguiente casilla, 48,5 multiplicado por 18 y así sucesivamente. Vamos a hacer esas multiplicaciones y esto será entonces 38,5 por 24 y esto es 924. 43,5 por 7 y esto es 304,5. Y ojo con esto, nos da decimal. Debemos escribirlo con su valor decimal. Siguiente multiplicación. 48,5 por 18. Y esto es 873. Al seguir multiplicando, vamos a obtener los siguientes valores. 53,5 por 7, 374,5. 7 por 58,5 es igual a 409,5. Y finalmente tenemos 63,5 por 14 y esto es 889. Muy bien. Debemos ahora realizar la sumatoria de estos valores que hemos obtenido. Esto será 924 más 304,5 más 873 más 374,5 más 409,5 o coma 5 en este caso, más 889. Y esto es igual a 3774,5. 3774,5. Y ojo con eso. Les he dicho siempre que vamos a utilizar comas en vez de puntos para ser consecuentes con el DAT quiz. Así que aquí voy a configurar mi calculadora para que la coma siga siendo para nosotros, ¿sí?, una coma decimal y no un punto. Aquí en este caso, 4, dot, decimal point, dot, coma, coma. Muy bien. Perfecto. Sigamos. Ya tenemos la tabla diligenciada, la tabla llena. Y vamos ahora a proceder a hallar cada una de las medidas de tendencia central. La primera medida que vamos a hallar es el promedio. El promedio se define como la sumatoria de las multiplicaciones de la marca de clase por cada una de las frecuencias absolutas. Es decir, este resultado más este siguiente resultado, más este siguiente resultado y así sucesivamente, sobre la cantidad total de datos. Así que para nosotros el promedio va a ser igual a el resultado de esta columna, que es 3000
774,5 dividido entre la cantidad total de datos, que es 77. Y esto es igual a, hagamos la división, 3774,5 dividido entre 77. 49,01, y al redondearlo vamos a obtener 49,0, pero pues no tiene sentido escribir el 0, así que escribimos simplemente 49. Muy bien. Así que para nosotros el promedio es de 49 y estamos trabajando con kilogramos. Kilogramos. Muy bien. Ya en el DATQuiz, como lo han hecho, escriben solo el dato, que por fuera del recuadro aparece la unidad respectiva. Continuemos. Vamos a hallar ahora la moda. La moda utiliza una fórmula un poco compleja, pero con toda la calma y con todo el detenimiento vamos a mirar qué corresponde a cada una de las letras que aparecen aquí en la fórmula. Vamos a relacionar. Voy a borrar por acá el dato del promedio, la fórmula del promedio, y vamos a ampliar un poco esta fórmula para analizarla. Bueno, primer paso. Lo primero que vamos a hacer para hallar la moda en una tabla de datos agrupados en clase es identificar algo llamado la clase modal. La clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? Es esa clase que posee la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la mayor frecuencia absoluta es 24. Como 24 es la mayor frecuencia absoluta, nuestra clase o nuestra clase modal es este que aparece aquí. Es decir, el intervalo que va desde 36 kilogramos hasta 41 kilogramos sin incluir este último. Esta es nuestra clase modal. Muy bien. Si ya identificamos nuestra clase modal, vamos ahora a identificar cada uno de los elementos involucrados en esta fórmula. Límite inferior, amplitud, frecuencia absoluta anterior. Voy a ir explicando paso a paso. Muy bien. En este intervalo tenemos como límite inferior, ya lo habíamos dicho, el 36, y como límite superior el 41. Enfrente de este intervalo tenemos la frecuencia absoluta, es decir, como frecuencia absoluta tenemos el 24. Antes de esta frecuencia absoluta, antes del 24, no tenemos ningún dato, no tenemos ninguna otra clase, así que asumimos que la frecuencia que está encima de ella es 0. Y después de esta frecuencia absoluta 24 tenemos la frecuencia absoluta 7. Muy bien. Si ya tenemos claro lo de las frecuencias, ¿sí? Lo voy aquí a rotular de la siguiente manera. Esta para mí es la frecuencia absoluta anterior, que se representa matemáticamente como f sub i menos 1. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo de 36 a 41 y esta es la frecuencia absoluta
posterior a la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí? Esa es la notación que aparece aquí en la fórmula y nos relaciona las frecuencias que he mencionado. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos hallar la amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud del intervalo? Movamos esto para que nos quede espacio para acá. Muy bien. La amplitud del intervalo se halla con la siguiente fórmula. A es igual al límite superior menos el límite inferior del intervalo. Esta es la formulita. Límite, recuerden, límite superior menos límite inferior. Identifiquemos el límite superior y el límite inferior, ya lo tenemos aquí señalado y vamos a reemplazar. Límite superior, 41 menos 36. 41 menos 36 nos da como resultado 5. Es decir, que la amplitud para cada uno de los intervalos es la misma y siempre va a ser de 5. Entonces, tenemos A, ya lo identificamos, ya lo expliqué, el límite inferior también, FI, frecuencia absoluta de la clase modal, frecuencia absoluta anterior a la de la clase modal, que cuando no se encuentra clase antes de la clase modal, asumimos que el valor de esa frecuencia es 0. Este ya lo tenemos, esto se replica abajo en el denominador, este también, y esta es la frecuencia absoluta del intervalo posterior al intervalo correspondiente a la clase modal. Muy bien. Si ya identificamos cada uno de los elementos, procedemos como segundo paso a reemplazar en la fórmula. Muy bien. Voy a borrar entonces por acá. Y voy a reemplazar en la fórmula. Muy bien. Entonces, la moda para nosotros va a ser igual a límite inferior de la clase modal 36 más la amplitud de la clase modal 5 y eso multiplicado por, cojamos esta lineecita para que me quede más derecha y cerremos aquí corchete. Vamos a tener FI, frecuencia absoluta de la clase modal 24 menos la frecuencia absoluta anterior. Como no hay clase antes de la clase modal, escribimos 0. En el denominador, de nuevo, se replica esta resta. 24 menos 0. Alguien allí dirá, profe, pues eso es 24. No hay necesidad de escribir el 0. Bueno, aquí lo voy a escribir simplemente porque si no fuera 0, ¿sí? No podríamos asumir que queda el 24. Para cuando ustedes estudien lo tengan muy claro. Más FI, de nuevo, 24 menos, pero esta vez no la frecuencia anterior a la de la clase modal, sino la posterior, esta frecuencia absoluta, que en este caso es 7. Muy bien. Y vamos a realizar esta operación con mucha minucia en la calculadora. Y ojo con eso porque eso no se debe hacer por partes. Se debe escribir toda la operación en la calculadora. De esta manera, 36 más 5, abro paréntesis, fraccionario, me salgo del fraccionario, cierro paréntesis e inicio
a escribir los valores del numerador. 24 menos 0 sobre 24 menos 0, pero esto entre paréntesis, 24 menos 0, cierro aquí, paréntesis, más, abro paréntesis, 24 menos 7 y cierro paréntesis. Revisemos la fórmula, el reemplazo de la fórmula, 36 más 5, efectivamente, numerador 24 menos 0, denominador 24 menos 0, más 24 menos 7, y ahora igual, y eso nos da 38,9. Observen, tenemos un decimal con redondeo, nos lo pide el ejercicio, después del 9 tenemos un 2, así que dejamos el 9. Y el resultado es 38,9, corresponde a la moda, y esto está en kilogramos, ¿sí? Es decir, es más común encontrar en ese grupo de estudiantes con un peso de 38,9 kilogramos. Si todos los estudiantes tuvieran el mismo peso, tuviesen el mismo peso, este sería 49 kilogramos. Es el dato representativo respecto al promedio. Sigamos con la mediana. ¿Sí? Yo sé que en este momento surgen muchas dudas en algunos estudiantes porque es una fórmula que requiere mucho cuidado y hay diferentes notaciones en diferentes libros para significar esto mismo. Nosotros hemos venido siempre trabajando con esta notación, muchachos. Por eso yo sé que la mayoría de ustedes entiende a qué se refiere cada una de estas variables o letras. Si tienen dudas, recuerden escribirme, ¿sí? Para que lleguemos bien preparados para el parcial. Este jueves tendremos videoconferencia como clase para resolver dudas y profundizar en algunos ejercicios de aplicación. Continuemos. Voy a borrar entonces por acá y la fórmula. Borrar la fórmula. ¿Qué nos falta? La mediana. Esta es la fórmula de la mediana. Y en la fórmula de la mediana, de nuevo, tenemos un límite inferior, una amplitud, una división de la cantidad total de datos sobre 2, una F mayúscula y una F minúscula. Y ya vamos a ver a qué se refiere. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer para hallar la mediana es, primero, identificar la clase, en esta ocasión la clase mediana. Muy bien. ¿Cómo hacemos para identificar la clase mediana? Para ello debemos primero realizar esta división, n dividido entre 2. Pero pueden suceder dos casos. Cuando la cantidad de datos es impar y cuando la cantidad de datos es par. Cuando la cantidad de datos es impar, como en este caso, al yo realizar la división de 77 entre 5, eso me da como resultado 77 dividido 2, esto me da 38,5. 77 dividido 2. 38,5. Bueno, ¿qué hacemos aquí? 38,5, sabemos que n medios siempre se refiere a una ¿qué? A una posición. Si el resultado es un decimal, siempre debemos redondearlo a la unidad. En este caso, el valor sería 39. Cuando la cantidad de datos es par, en cambio, por ejemplo, 80, y 80 dividido 2 nos da 40.
Si nos da 40, inmediatamente tenemos un entero. Y con ese entero es que vamos a trabajar la posición. No tenemos que buscar un dato en la siguiente posición ni nada de eso, porque esto es por intervalos. Ya queda más complejo otro procedimiento. Entonces, en este caso, cuando es par, simplemente tomamos la posición del resultado porque ya es una posición de un número entero. Pero cuando es impar, el resultado es decimal, siempre en punto 5 lo redondeamos a la unidad, al mayor entero, al siguiente, como se hace el redondeo común y corriente, y esa es la posición que vamos a buscar. Muy bien, borro por acá esto. Bueno, entonces en este caso tenemos el 39. Por esa razón aquí está aproximadamente n medios y esto es 39, es decir, necesitamos la posición 39. Para ir a la posición 39 vamos a observar las frecuencias acumuladas. Hasta aquí tenemos los primeros 24 datos. Aquí desde el 25 hasta el 31 y aquí desde el dato 32 hasta el dato 49. Así que aquí en este intervalo o clase es donde vamos a encontrar el dato en la posición 39. Así que esta será para nosotros la clase mediana. Ya identificamos la clase mediana, escribámosla por aquí. La clase que tiene como límite inferior el 46 y como límite superior el 51. ¿Sí? Recordemos. L inferior y este es el L superior. Muy bien. Movamos un poco esto para que nos dé cabida para la siguiente explicación. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos la frecuencia absoluta de este intervalo o clase mediana, que en este caso es 18. ¿Qué más necesitamos? La frecuencia acumulada de este intervalo. La frecuencia acumulada es 49. Recuerden, esta es la frecuencia absoluta y esta es la F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Pero aquí no nos piden la frecuencia acumulada, nos piden F mayúscula y menos 1, o sea, la frecuencia acumulada anterior a la del intervalo correspondiente a la clase mediana. Y la anterior es 31. 31. Muy bien. Estos son los datos que necesitamos: frecuencia absoluta, frecuencia acumulada de la clase mediana y esta frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada de la clase mediana, o sea, el F mayúscula y menos 1. Muy bien. Ya teniendo identificados estos datos, lo siguiente que vamos a hacer es, paso 2, reemplazar en la fórmula. 2, reemplazar. Bueno, entonces si vamos a reemplazar, démosle aquí espacio. Vamos aquí espacio. Bueno, entonces la mediana va a ser igual a límite inferior 46 más la amplitud. Ya habíamos dicho que la amplitud es la misma para todos los intervalos, en este caso 5. Abrimos corchete, separador de fracción y vamos a reemplazar los valores. Bueno, n medios, ¿cuánto es n medios? N medios nos da 38,5
pero al redondearlo a la unidad nos queda como 39. Aquí vamos a escribir el valor entero, 39, menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada del intervalo. No 49, sino la anterior, es decir, 31. Muy bien. Sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 18. Y esta es la fórmula que vamos a reemplazar en la calculadora. Muy bien. Miremos acá. Esto sería 46 más 5. Abrimos paréntesis, fraccionario. Nos salimos de la fracción, cerramos paréntesis y procedemos a escribir los datos en la fracción. 39 menos 31 sobre, aquí se me fue un unito de más, borremos 39 menos 31 sobre 18. Muy bien, y eso nos da 48,2. 48,2. Un decimal con redondeo, efectivamente tenemos el 48,2, dado que en la calculadora nos dio 48,22 y redondeando, antes de este 2 hay otro 2, así que nos queda tal cual 48,2. Muy bien. Así que en conclusión, tenemos como resultados moda 38,9 kilogramos, promedio 49 kilogramos y mediana 48,2 kilogramos. Como pudieron observar, hallar estos datos requiere de varios reemplazos y un uso adecuado de la calculadora cuando intentamos ya hacer nuestros cálculos finales después de los reemplazos en las fórmulas. Así que deben prestar mucha atención a cada uno de los pasos, donde primero que hacemos, diligenciamos la tabla. Con esta columna, última columna de la multiplicación en la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Obtenemos un resultado con el cual vamos a hallar el promedio. Este valor que señalo aquí, dividido la cantidad total de datos. Muy bien. Luego hallamos la moda. Para hallar la moda buscamos el intervalo de mayor frecuencia y ese intervalo va a ser para nosotros la clase modal. Y en la clase modal identificamos cada uno de los elementos para reemplazar en la fórmula. Luego vamos a hallar la mediana. Para hallar la mediana, primero debemos hallar la clase mediana. Para hallar la clase mediana, lo que debemos hacer primero es la división de n medios. Si n es impar, redondeamos a la unidad. Si n es par, utilizamos tal cual es entero que nos dio para hallar esa posición. Entonces, en este caso n es impar, nos dio 38,5, es decir, vamos a buscar el dato en la posición 39. ¿En dónde? En las frecuencias acumuladas. Y resulta que el dato 39 está en este intervalo y ese entonces va a ser para nosotros la clase mediana. Y allí en la clase mediana identificamos cada uno de los elementos, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada de ese intervalo y la anterior a la de ese intervalo, la frecuencia acumulada anterior. Y con esos datos ya hallamos el valor de la mediana. ¿Sí? Vamos a escribir un decimal dependiendo si en el recuadro nos lo dice o no. En este caso está muy especificado. Bueno, muy bien. Aquí finalizo la explicación para este ejercicio. Ahora voy a mostrar la hoja de fórmulas de la que les hablé al inicio. Tenemos esta hojita elaborada por el profesor Juan Esteban Ruiz que he preparado para ustedes para un mejor entendimiento de este tema. Tenemos las fórmulas para los datos individuales bien explicadas, promedio, moda, mediana. Para datos individuales organizados en una tabla de frecuencia, promedio, moda y mediana. Y lo que acabamos de hacer, datos agrupados en clases. La fórmula del promedio, cómo se halla la marca de clase para cada una de las clases. La moda, paso a paso, primero, luego, identificando una tablita
muy ilustrativa sobre cuál es cada elemento, qué es cada elemento de los que aparece en la fórmula, ¿sí? Y una nota, si fi-1 o fi+1 no existen, se asumen como 0 en la fórmula. Es decir, que si no aparece, si después de la clase no aparece otra clase, para hallar la frecuencia absoluta siguiente se toma como 0. Y también si antes de esa clase no aparece otra clase, de la clase correspondiente a la clase modal, no aparece otra clase, entonces asumimos como 0 ese valor. Igual aquí para la mediana, un paso a paso de cómo llegar a ese valor con su respectiva nota que les acabé de explicar. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? El taller 4B, ese es el que les voy a enviar, taller 4B. Tenemos las 3 fórmulas y tenemos 2 ejercicios que debemos resolver. Y después de hallar los resultados y asegurarnos de que sean los correctos, vamos a DAT Quiz. Vamos a DAT Quiz de una vez. Este es el DAT Quiz, 48 casillas para llenar con los valores correspondientes, tiempo libre y guardado automático del progreso. En mi canal de YouTube encuentra las explicaciones. Comenzar. Calcule la moda mediana y promedio. Datos agrupados en clase. Recuerde que vamos a utilizar coma y no el punto para los resultados decimales. Tenemos esta tabla. Peso en kilogramos de 50 cerdos de granja. Pues obviamente estos no son los mismos datos que utilicé en los ejemplos, pero aquí sea muy cuidadoso porque en esta marca de clase todos los valores van a ser decimales, tal cual como yo los utilicé. Y aquí van a aparecer dos valores decimales donde debemos dejarle ese punto 5 o punto 6 o el valor decimal que aparezca allí. Y aparece muy especificado si va con decimal o no el resultado. En este caso modo de mediana sí, promedio no. Y la posición en el medio es igual, dado que seguramente aquí serán, si es un dato par, entonces la posición será igual exactamente. Muy bien. Eso es todo por hoy. Si alguno tiene alguna duda puntual, una explicación de este video que no haya entendido, con mucho gusto, por medio de una videoconferencia podremos entonces interactuar y resolver esas dudas. Nos vemos este próximo jueves, Dios mediante, para una clase en videoconferencia, profundizar sobre este tema, proponer otros ejercicios de aplicación en la vida diaria y explicar cómo será el parcial del siguiente jueves. Hasta otra próxima ocasión, estimados estudiantes.